Bastante difícil, lo hablábamos anteriormente, fundamentalmente por el problema inflacionario que se viene acelerando. El gobierno había conseguido reducir la inflación en el segundo semestre del año pasado, sin embargo, en los primeros meses de este año volvió a aumentar fuertemente con una estrategia que persiste, que es la de aumentar la tasa de interés para tratar de contraer la oferta monetaria, la base monetaria en la economía. Evidentemente, hay otros factores que hay que analizar y que el gobierno debería tener en cuenta. Por un lado, desde ya está el aumento de las tarifas de los servicios públicos, pero también hay actores económicos que en el marzo, que es el pico inflacionario, según el INDEC, fue el 2,4% de la inflación, según el IPC-CABA fue el 2,9% y los índices provinciales dieron en torno al 3,5% solamente en marzo. Eso daría un anualizado para IPC del INDEC del 27,8%. Evidentemente hay otros factores que hay que tener en cuenta. Hay formadores de precios. El hecho de que justo en marzo hayan aumentado los ingresos de los trabajadores en el primer escalón salarial se da entre marzo y abril, sí. Y también fundamentalmente los haberes de jubilados, pensionados, asignación universal por hijo. Todo eso se combina en estos primeros meses del año. Y justamente hay empresarios que buscan capitalizar ese aumento de precios. Y por el otro lado, me parece que hay un error de diagnóstico también en términos de la visión que tiene el gobierno respecto a la competitividad de la economía argentina. Consideran que el incremento de precios acumulado hasta ahora ha sido proporcional al aumento del tipo de cambio. Incluso Ujovne dijo que se ganó competitividad. Sí, dijo eso. Pero también estos mismos funcionarios antes observaban que había tipos de cambio paralelo, que estaba el blue, el contado con liqui, y muchos precios no estaban fijados al tipo de cambio oficial. Un caso muy clarito es el del turismo. En el turismo, el tipo de cambio, en muchos casos, que se manejaba era el tipo de cambio blue, claro, correcto. El ilegal. Entonces, con el proceso inflacionario que se generó, más un estancamiento del tipo de cambio, lo que hay es una pérdida de mercado muy grande para los operadores del sector y obviamente en otros sectores también, con la caída del consumo, están perdiendo escala, pierden venta y la industria es la principal el sector que lo está padeciendo. La inflación tiene un comportamiento, lo decíamos acá en alguna reunión anterior, la inflación tiene un comportamiento que tiene cierta estacionalidad. Marzo es un mal mes, históricamente da mal. Enero, febrero y marzo está generando una trayectoria por encima de los niveles previstos. En los índices de febrero y marzo ha impactado el desarrollo de las tarifas. Este gobierno heredó tarifas con un atraso fenomenal y el impacto hay casi un punto de impacto en la tasa de inflación por el aumento de las tarifas. También es cierto, no dejo de darle cierta razón al colega cuando está manifestando que el aumento de ciertos factores del salario, algunas paritarias que se han cerrado, los primeros escalones de las paritarias, aumento a jubilados, etcétera, traccionan la demanda por un mayor desenvolvimiento en el bolsillo del consumidor. Y en este marco, entonces, ¿el índice del 18% es cumplible? No, a ver, el gobierno nacional primero había fijado una meta el año pasado de entre el 20 y el 25%. Y para este año, en ese momento, también había fijado una meta entre el 12 y el 17. A pesar de que, de acuerdo a los diferentes indicadores de inflación, el año pasado la pérdida del poder adquisitivo fue mucho mayor, la inflación estuvo en torno del 40%, el gobierno nacional se mantuvo firme con esta meta del 17% como máximo. Evidentemente no es cumplible y lo que está poniendo en juego es la credibilidad del sistema de metas de inflación. Ya se equivocaron el año pasado. De vuelta este año, para cumplir la meta del 17%, el tope máximo, mensualmente la inflación debería ser solamente del 1%.